¿Qué es el sentido de la vida? ¿Existe alguno? ¿No existe un sentido objetivo? ¿O nosotros le damos nuestro propio camino? En este video vamos a explorar 7 perspectivas filosóficas que abordan este tema. Con el transcurso del tiempo, diferentes autores y diferentes enfoques filosóficos han tratado de responder esta postura basándose en diferentes marcos. Así que, número 1. El absurdismo. Antes de responder qué perspectiva filosófica tiene el absurdismo respecto al sentido de la vida, primero hay que saber qué es el absurdismo y en qué contexto nació. El absurdismo surgió entre el siglo XX en Francia, entre guerras y posguerras. Fue un periodo plenamente marcado por crisis existenciales y por cuestionamientos respecto a la racionalidad humana. ¿Quién es su figura y exponente principal? Albert Camus, que desarrolló la idea de lo absurdo en su ensayo de El mito de Sísifo. Así que el absurdismo es una postura filosófica que reconoce un conflicto entre la búsqueda del sentido humano y un universo que carece de un sentido último. Entonces la vida es absurda, porque existe esta discrepancia entre nuestra necesidad de hallar un significado y de la indiferencia que tiene el universo. Así que el absurdismo no propone un sentido preexistente, sino de que enseña cómo vivir sabiamente ante esta condición. Así que aunque no hay un sentido inherente, podemos vivir plenamente aceptando lo absurdo. Número 2. El nihilismo. El nihilismo cobró relevancia especialmente en el siglo XIX y específicamente en Rusia y en Alemania. Surgió como una respuesta a la decadencia de algunas estructuras tradicionales, como la religión, la moral y la monarquía. Y su momento más famoso, sin duda, se enmarca o se relaciona con el filósofo de Nietzsche. Nietzsche estudió el nihilismo y lo describió como un diagnóstico cultural, en donde la gente empezaba a cuestionar la existencia de Dios, la moral objetiva y la búsqueda trascendental. Entonces el nihilismo es una postura filosófica que niega la existencia de valores, sentido o propósito objetivo en la vida. Entonces la vida no tiene un sentido o un propósito objetivo o intrínseco que sea de manera universal, y tratar de buscarlo es una ilusión. Entonces debemos de reconocer que no existen los valores objetivos y a partir de ahí podemos decidir si es que creamos los propios nuestros, así como Nietzsche lo sugiere como el superhombre. Ahora, puede que exista una pequeña confusión entre el absurdismo y el nihilismo, y es que el nihilismo se centra en la ausencia de propósito. La vida no tiene sentido y no hay forma de darle uno. Y el absurdismo te dice que la vida no tiene sentido, pero aún así podemos vivir plenamente a pesar de lo absurdo. Número 3. El hedonismo racional o epicureísmo. Bueno, esta corriente filosófica surgió en la Grecia antigua. Sus representantes más importantes son Aristipo de Cirene y también Epicuro. En esta época se cuestionaba acerca de la felicidad y la filosofía pretendía guiar al ser humano a una vida tranquila y placentera en un mundo que muchas veces es incierto. Entonces el hedonismo es una corriente filosófica que sostiene que el fin último de la vida es alcanzar la felicidad y evitar el dolor, pero de una manera racional y medida. Ahora, no se trata de placeres momentáneos ni efímeros, eso sí. Número 4. El humanismo. El humanismo surgió en el Renacimiento europeo, pero también tiene sus raíces en la filosofía clásica. Sus principales exponentes o representantes son Erasmo de Rotterdam y también más adelante con la psicología humanista fue Abraham Maslow y Carl Rogers. Se cuestionaba la autoridad eclesiástica y también se hacía un énfasis en la dignidad humana y en el potencial que tiene el ser humano. Es una postura filosófica que pone al ser humano en el centro y reconoce su valor intrínseco. Por ejemplo, en la psicología, cuando otras dos corrientes como el psicoanálisis estudiaba el inconsciente o el conductismo estudiaba las conductas y la mente, el humanismo quiso estudiar al ser humano como tal, como su valor intrínseco y su desarrollo personal. Cada persona puede darle un sentido a su vida, pero siempre el propósito de la vida está en el desarrollo del potencial humano, la autorrealización, la búsqueda de conocimiento y la creatividad. Entonces, el sentido de la vida se construye desde la libertad y desde el valor intrínseco de cada persona para desarrollarse y ser autosuficiente. Número 5. El estoicismo. Surgió en la antigua Grecia, alrededor del siglo III a.C. En realidad pasó por varios autores, como Zenón de Sitio y también Séneca. Era una época de inestabilidad política y también una inestabilidad social. Así que el estoicismo es una corriente filosófica que habla de que aquellos que llamamos vida buena
depende de la virtud y también de la razón, no de circunstancias externas. Lo importante aquí es controlar nuestras reacciones, nuestros juicios y también nuestras emociones. Entonces, ese es el sentido de la vida, vivir de acuerdo con la virtud. Tenemos que aceptar aquellas cosas que no podemos controlar y centrarnos en aquello que sí podemos controlar. Número 6. El existencialismo. El existencialismo surgió principalmente a principios del siglo XX y tiene varios representantes importantes realmente, como Sartre o Albert Camus en parte. Es una corriente filosófica que afirma que la vida no tiene sentido objetivo o predefinido. Y esa es justamente su postura frente al sentido o el propósito de la vida, de que no hay un sentido objetivo y de que uno la crea personalmente. Hay que aceptar la responsabilidad que cargamos con nuestra libertad, es decir, hacerse cargo de nuestras decisiones. El individuo es el creador de su propio propósito y enfrenta la angustia y también la libertad a través de la autenticidad, tener responsabilidad consciente. Y ahora ya hemos visto 3 corrientes que pueden causar una confusión: el nihilismo, el existencialismo y el absurdismo. Los 3 dicen de que no hay un sentido objetivo en la vida. El tema está en que el existencialismo dice: no hay un sentido o un propósito definido en la vida, pero tú puedes crear el tuyo. El absurdismo dice: la vida no tiene sentido, pero podemos vivir plenamente a pesar del absurdo. Y el nihilismo dice: la vida no tiene sentido y no hay forma de darle uno. Los valores son ilusiones. Pero yo también creo de que la diferencia también radica en la base. Los 3 dicen que no hay un sentido objetivo en la vida, pero a partir de bases diferentes. Por ejemplo, el nihilismo surge a partir de principalmente la crítica hacia la religión y también la moral y los valores absolutos. Entonces, si quitamos a Dios de la ecuación, si quitamos a los valores y la moral objetiva absoluta de la ecuación, entonces tampoco hay un sentido objetivo en la vida. Ahora, el existencialismo dice de que la vida no trae un sentido prefabricado, pero su base está en la experiencia humana, o sea, el dolor, el sufrimiento, la libertad. Pero a diferencia del nihilismo, el existencialismo no es solamente negación, sino de que dice de que uno le puede dar su propio sentido a través de sus propias acciones y sus consecuencias, la libertad que tiene. Y el absurdismo, por otra parte, su base es el choque entre 2 realidades. El ser humano busca un propósito, un sentido, una explicación, pero el universo parece indiferente y sin respuesta. Entonces, esa contradicción es lo que Camus le llama el absurdo. Y a diferencia del nihilismo, Camus propone una actitud: vivir y abrazar lo absurdo. No es caer en la desesperación, simplemente aceptar la falta de sentido en la vida. Número 7. El existencialismo cristiano. Surgió en el siglo XIX principalmente con Søren Kierkegaard, aunque es considerado también padre del existencialismo, pero si lo dividimos sería del existencialismo cristiano. La existencia es una cuestión de pura posibilidad y la vida está llena de elecciones y las personas toman decisiones, pero al elegir una decisión se pierden todas las otras posibilidades, lo que lleva a un estado de angustia. El individuo acepta la incertidumbre que hay entre todas las posibilidades y hace una búsqueda de un propósito más profundo que el de que van más allá de las acciones. Pero ese propósito último se basa en la relación que el ser humano tiene con Dios. La existencia humana es paradójica. La vida es incierta, llena de incertidumbres. También está llena de angustias. Pero el encuentro con Dios y con la fe le dan a la vida un sentido auténtico. Entonces el existencialismo cristiano propone aceptar la finitud de la vida, aceptar la incertidumbre que hay y buscar el propósito último en una relación auténtica con Dios. El ser humano busca un valor, busca un propósito, pero los valores humanos y también las seguridades que ofrece el mundo no son suficientes. ¿Qué es lo que genera esto? Un vacío existencial. Vivir sin propósito, vivir sin sentido y con un vacío existencial puede llevar a muchas cosas como la depresión, pero el acto en el que una persona acepta su dependencia de lo trascendente y se entrega a Dios de manera libre y auténtica, eso es lo que le da el sentido a la vida. Eso es lo que Kierkegaard le llama el salto de fe. Entonces, de esa forma, a través de Dios, se puede hallar una felicidad que sea plena, no solamente momentánea, una tranquilidad. Y también surge la esperanza donde hay desesperanza.
¿Por qué el sentido de la vida se realiza con la relación con Dios? Y es porque el ser humano se alinea con un orden trascendente que le da valor y sentido a sus actos. También es una forma de confrontar la angustia y la finitud de la vida. Hay mucha angustia, hay mucha finitud en la vida, pero eso se confronta con una comunión y relación con Dios. Además que se desarrolla una vida ética y auténtica con decisiones que nos orientan hacia Dios y no solamente a propósitos humanos y arbitrarios. Y bueno, esas fueron las 7 corrientes que nos hablan acerca del sentido de la vida. Obviamente no están todas las corrientes expuestas en este video, pero espero que te haya gustado. Y dime, ¿qué piensas tú? ¿La vida tiene sentido alguno? ¿No se le puede dar sentido? ¿Uno construye su propio sentido? ¿O las cosas de este mundo no son suficientes y el sentido se halla en Dios? Y ese es el propósito trascendental que nos da seguridad al ser humano. Te leo en los comentarios.